tal amigos de Empresar? Bienvenidos a un capítulo más de este proyecto que es Empresar la Entrevista. El día de hoy nos encontramos grabando desde la Ciudad de México en las instalaciones del Hotel City Express Plus desde la zona de Santa Fe. Y el día de hoy vamos a hablar de inteligencia conversacional y qué es el tema de la comunicación. Y tenemos un experto en temas de comunicación, en temas de coaching, en temas de mentoreo, y es Antonio Hernández. ¿Cómo estás, Toño? Bien, Alex. Muy contento de que me invitaras a ser parte también de este proyecto. Muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación. Yo te conocí hace un par de semanas en un diplomado en la Ibero y nos diste una capacitación del tema de mentoreo, del tema de comunicación, y te me quedaste muy grabado porque nos sacaste de ese status quo que estábamos llevando a las sesiones. Hicimos ese roleplay en aquella ocasión y le platicaba yo aquí al equipo que para mí fue un impacto muy positivo esa clase y ese módulo, y por lo tanto te agradezco muchísimo el que estés hoy compartiendo con la audiencia de Empresar, ¿no? Gracias. Muy contento también, felicitarte por esto que estás haciendo y pues sí, contento de participar en esta entrevista. Muchas gracias. Y para todo esto, ¿quién es Antonio Hernández? Pues bueno, desde el ámbito profesional soy consultor en el área especializada de cultura organizacional, desarrollo de capacitación. Ahorita te platicaba que hace ya 8 años, 9 años, tomé la decisión, también es parte de mi ser, ¿no? Tomar esa decisión de cambiar totalmente de giro, de carrera. Empecé desde cero a entender lo que es la capacitación dentro de las empresas, cómo funciona un consultor organizacional, y empecé desde cero a hacer ese proceso, estudiar otra carrera, y ya en estos 8 años estoy muy contento porque he tenido la oportunidad de trabajar no solamente en la parte académica, en las universidades, sino también en empresas a través de diferentes proyectos en el área de consultoría y capacitación de talento humano, sobre todo especializado en el área ejecutiva, directiva, gerencial, en no solamente conceptos de comunicación, sino todo lo que tiene que ver en cultura organizacional. Entonces, eso acompañado también de mi familia, de una pareja, y viviendo ese sueño sueño y desafío de estar por mi cuenta trabajando, ha sido una gran experiencia de ese proceso. Ese soy yo. Sí, sin duda el tema de emprender y de empezar un proyecto siempre es complicado, es complejo en varios aspectos, ¿no? Yo creo que sin duda el tema económico a veces es lo que más nos detiene y nos frena para poder emprender, ¿no? Claro. Y en ese sentido es mucho que empiece este proyecto de Empresar, platicarle a las nuevas generaciones en qué consiste el comenzar un proyecto, una nueva etapa y demás. Y por eso es que estamos el día de aquí tratando de transmitir a nuestras audiencias más de diferentes temas, ¿no? Claro. Y el día de hoy vamos a platicar de inteligencia conversacional. ¿Qué es la inteligencia conversacional? Pues mira, para no ponerme en niveles muy técnicos, me gustaría explicarte en ejemplos. Cuando empezamos a trabajar con los equipos o los líderes, hacemos un breve diagnóstico que tiene que ver con la parte de comportamiento y conductual. No te voy a leer todo el diagnóstico, pero platicaremos de algunos conceptos. Por ejemplo, una pregunta que viene en el diagnóstico es: ¿cuántas veces has sentido estar frente a tu líder, frente a una persona del equipo, y sientes que no puedes decirle lo que estás pensando realmente porque hay esta sensación de que si le digo a mi líder lo que estoy pensando o a mi compañero, puedo vulnerarlo o puedo hacer un roce en la relación? Y es una pregunta que siempre los ejecutivos contestan de: esto me pasa muy seguido. Claro. No sé si a tu caso, si te la hago la pregunta así, te pasa muy seguido. Otra pregunta que hacemos es: ¿qué tanto, por ejemplo, cuando estamos trabajando con los líderes, qué tanto siento que son los comportamientos que tiene mi líder con los que me es difícil interactuar? Y un comportamiento particular es que mencionan los colaboradores que el líder no me escucha, ¿no? Cuando le ponemos esta información al líder, se sorprende porque me dice: oye, pues tenemos mucha comunicación, conversamos, ¿cómo es que no los escucho, no? Entonces, ese diagnóstico nos ayuda a entender que las conversaciones en la relación que generamos con las personas o con los líderes, en este caso en las empresas, es un componente bien importante para que se den los resultados. Entonces, cuando ponemos este diagnóstico y sale una respuesta de que el equipo no siente que existe una comunicación que sea favorable, es un punto de inicio para decir qué tan buenos somos al trabajar en las conversaciones dentro del equipo, ¿no? La inteligencia conversacional es la capacidad que tenemos en las relaciones de, a través de las conversaciones, lograr esos resultados en relación a lo que estamos haciendo. Entonces, imagínate que me toca trabajar con equipos que siempre les digo cuando los conozco, pues conozco a personas muy preparadas, que tienen mucho conocimiento del negocio, pero que el punto
de inflexión que no les permite lograr esos resultados es la falta de comunicación. Entonces, hay todo un tema a desarrollar en ese concepto de la inteligencia conversacional, que tiene que ver con tú como líder, por ejemplo, que estás a cargo de un equipo, cómo eres como líder para entregar retroalimentación, para ser asertivo en entregar información en tiempo y forma, ¿no? Sobre todo el feedback. Entonces, esa parte de la inteligencia conversacional que no solamente tiene que ver en lo profesional, sino en lo personal. Trabajamos con los ejecutivos a entender cómo son para generar acuerdos, para poner límites, para ser asertivos en la comunicación, para escuchar. Todos esos son componentes que son complementarios al expertise de negocio que tiene una persona o un líder. Entonces, en eso nos centramos en la inteligencia conversacional. Para empezar con el comportamiento de que siempre les digo que qué tanto les pasa, ¿no? Estar con su líder o con algún colaborador y sentir que no pueden expresar lo que piensan, ahí empezamos a trabajar en eso. ¿Qué te impide, ¿no? Poder compartir esa información, ser claro con la persona de cuáles son las áreas de oportunidad? Y nos encontramos que de manera cultural tenemos, y ahí lo tenemos que hablar, desde manera cultural hay un sesgo que tenemos en la comunicación. Somos una cultura, no sé qué pienses tú, pero somos una cultura que nos es difícil ser asertivos o compartir lo que pensamos con el otro. Sí, nos cuesta mucho trabajo comunicarnos, ¿no? Yo creo que en la cultura latina y mexicana principalmente estamos acostumbrados al tema del mando, ¿no? Y a la autoridad y a la figura de autoridad. Y entonces, en el entorno laboral, pues creemos que el jefe es el todo, ¿no? Y a veces no nos atrevemos a confrontar, y no solamente es confrontar, sino al decir lo que realmente estamos pensando sobre cierta situación, cierto contexto, cierto proyecto, ¿no? Y esta parte que mencionas tú del diagnóstico y de este sentido de poder sensibilizar a los ejecutivos de las compañías, a poder entender cómo está haciendo su liderazgo y cómo está haciendo su comunicación, pues no debe ser sencillo, ¿no? No, es un choque para los líderes porque, como tú lo dices, la cultura organizacional, depende, a mí que me toca ver diferentes tipos de cultura, de repente hay un estilo de liderazgo que está muy acostumbrado a la parte jerárquica, ¿no? Correcto. Entonces, cuando los haces ver que esa imposición jerárquica que tienen de manera natural hace que su equipo no pueda ser asertivos con ellos o que no les comparte información, es un choque importante. Ahora, ¿por qué se vuelve importante para las empresas? Porque hoy las empresas van a un ritmo muy vertiginoso de transformación, de presión por los resultados. Claro. E imagínate, ahorita tú lo platicabas, ¿no? Cuando tú eres el líder y por conceptos jerárquicos, tienes a personas del equipo también muy preparadas para poder observar todo lo que está pasando en la organización y no pueden decirte en dónde hay un área de oportunidad, en dónde tal vez tu liderazgo tiene algo que mejorar, se vuelve un cuello de botella o algo que obstaculiza los resultados que estás buscando, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo, me toca trabajar con líderes que cuando les doy seguimiento personal, por ejemplo, en sus sesiones del día a día, ¿no? De repente me toca darles retroalimentación, que entran a una sesión virtual, ellos toman todo el protagonismo de la conversación, ¿no? Dura 1 hora la sesión y les digo, pues tú hablaste el 90%, ¿no? Y mientras pasaba el 90% en las cámaras alcanzo a ver a alguien que no te puso atención, alguien que no está de acuerdo con una idea de lo que estás planteando y toda esa información se te escapa, ¿no? Y al final les dices, termina la sesión y les dices, ¿hay alguna duda? Y le digo, y 90.9% todos te dicen, no, todo bien, y salen de la sesión. Un ejercicio que hago con esos ejecutivos, le digo, trae a una persona de regreso y pídele que te resuma un poco qué entendió, qué fue lo que se llevó de compromisos de esto. La primera sorpresa para los líderes es que con uno que traiga, cuando le regresa la información, de repente se queda con cara de, no, eso no fue lo que dije, eso no era lo que quería que se enfocaran. Entonces, ese shock para ellos de decir, caray, esto no me había dado cuenta, está pasando algo en la comunicación en donde lo que yo estoy diciendo ni siquiera ellos lo están sabiendo interpretar. Y ahí es un primer choque para ellos porque es como de, ¿cómo le hago entonces? ¿Cómo hago para transmitir esa información, para compartir de forma asertiva eso que quiero transmitir del objetivo de la estrategia, ¿no? Es un primer shock para ellos. Sí, como bien mencionas, pues es un tema de la comunicación asertiva, ¿no? Que estamos acostumbrados a expresar, a hablar, a decir, y que consideramos que con cierto formato, con cierta tonalidad o en cierto momento vamos a poder transmitir las cosas de la manera correcta. Y cuando hacemos este ejercicio de poder hablar con alguien del equipo y que nos diga, oye, ¿qué fue lo que tú entendiste de la sesión que acabamos de tener? Pues muchas veces nos sorprendemos y es natural y es muy común. Y en ese sentido,
ahorita en lo que estamos platicando, pues en primera instancia es el diagnóstico. Ya que hicimos el diagnóstico de entender cuál es el tipo de liderazgo y por lo tanto cuál es el tipo de comunicación, ¿cuál es la siguiente etapa en la que se tiene que trabajar con los líderes para mejorar la comunicación? La inteligencia conversacional es una herramienta complementaria al expertise que va desarrollando la persona en relación al core de negocio, ¿no? Claro. Siempre les digo que esta formación complementaria tiene que ver con habilidades que van a complementar todo ese proceso, ¿no? Como te decía, dentro de la consultoría que hacemos, trabajamos con diferentes herramientas, pero la comunicación ha sido central en ese proceso. Entonces, claro, después de hacer esos diagnósticos, empezamos directamente a hacer entrenamientos porque la inteligencia conversacional es un entrenamiento constante, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos la herramienta de escucha, tenemos que poner a los ejecutivos en diferentes entrenamientos constantes para que vayan poniendo en práctica los comportamientos, los comportamentales ya en el día a día, que hagan esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos toda la parte de generación de acuerdos y compromisos, las personas se dan cuenta que la forma en la que están negociando los compromisos tienen un área de oportunidad, ¿no? No se confirman, no se dan seguimiento, no se generan procesos sinérgicos de confianza. Hay una temporalidad. Una temporalidad, exacto. Entonces, cuando ya lo empezamos a ver, la respuesta es tenemos que empezar con entrenamientos particulares de casos reales, como lo platicabas en los roleplays, para que ellos se den cuenta cómo están haciendo ese proceso conversacional, ¿no? Entonces, el siguiente paso es entrenarse y ya después dar seguimiento a cómo esos comportamientos están teniendo un impacto directamente en los resultados, que es lo que buscamos, que las empresas sientan tranquilas que lo que están desarrollando los ejecutivos va a tener un impacto en acelerar o fortalecer también esa consecución de resultados. Y en ese sentido, cuando ya una persona o cuando ya se entra a trabajar en el tema de la inteligencia conversacional, ¿cuáles son esas habilidades que se van a desarrollar cuando estás en este proceso? Mira, te lo platico un poco desde la experiencia que yo lo viví. También cuando yo trabajaba como líder en una empresa y recibí como esta conciencia, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, la escucha era un componente esencial en el proceso, ¿no? Cuando me tocó identificarlo, ¿no? Pues yo tenía un equipo de trabajo en donde, para ponerte un caso, ¿no? Cuando tuve un mentor que ya me ayudó a guiar ese proceso, me decía, tú vas con las personas, les das la información y no te das cuenta que está pasando muchas cosas alrededor, ¿no? La persona tiene dudas, no entendió lo que tú estás diciendo, por el nivel jerárquico que tienes a lo mejor te dice que sí, porque no va a evidenciar que tiene alguna duda, y él me hizo ver que había toda esa información. Te digo esto porque una habilidad central que desarrollamos en los ejecutivos es la capacidad de escucha activa, ¿no? Sí. Entonces, cuando a mí me pasó y empecé a cambiar esas conversaciones, porque era ver, Alex, te explico esto, pero veo que tienes alguna duda. Déjame entender qué está pasando, ¿no? Y me di cuenta que la escucha era dejar que el otro desarrollara, ¿no? Incluso como líder en el tema de, oye, ya vi que tienes una idea, a ver, platícame qué quieres implementar, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Y me di cuenta que las conversaciones a veces yo ya no las tenía que desarrollar, no tenía que desgastarme tanto en decir, mira, tiene que ser por aquí, ya te he dicho varias veces que entiendas esto, porque la persona me veía y me decía, sí. Cuando me ayudaron a entender ese cambio, las conversaciones cambiaron totalmente, ¿no? Claro. Porque era así como estar atento y era ver, ya vi que está pasando algo, platícame qué está pasando. Oye, pues pasa todo esto, y ahí empezar a indagar, empezar a tener información. La persona solita decía así de, ya vi, ya te entendí qué es lo que quieres, ¿no? Lo voy a hacer así. Era así como de, bueno, adelante, ¿no? Te doy el seguimiento. Y es algo que hoy está pasando en el liderazgo. Hoy buscamos, las empresas me dicen, quiero líderes que sean líderes más facilitadores. Los líderes me dicen, quiero equipos que sean más autogestionados. Pero cuando les pongo enfrente, le digo, oye, si te desarrollo un equipo más autogestionado, te voy a desarrollar a alguien que es capaz de decirte como líder, Alex, no estoy de acuerdo con tu idea. Esto es algo que no le veo sentido y que no estamos considerando esto. Le digo, ¿estás preparado tú como líder para que tu equipo sea capaz de confrontarte o entrar en una confrontación que sea asertiva contigo? Y ahí tragan saliva, ¿no? Porque dicen, tal vez no estamos tan acostumbrados, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Fíjate que es muy interesante y yo creo que es muy cierto. A veces nosotros como ejecutivos o como directivos en las organizaciones buscamos muchas veces o decimos querer equipos autodisciplinados, automotivados y que propongan y que digan, pero en la hora de la verdad, pues debemos de tener esa inteligencia emocional
para estar listos Bien. para poder escuchar lo que va a venir, ¿no? Sí. Y no siempre las cosas van a llegar de la manera correcta o de la manera en la que creemos, ¿no? Entonces hay que estar preparados. Por ejemplo, una de las cosas que más trabajo con los equipos es el tema de la asertividad, Sí. ¿no? No solamente en lo personal, sino en lo profesional, sino en lo personal. Cuando trabajamos con la asertividad hay un concepto que le llamamos como la columna izquierda, que es todas estas conversaciones que cuando estoy frente a una persona, aunque estoy conversando contigo, estoy pensando en información. Cuando estamos trabajando en las relaciones dentro de la organización, hay mucha información que se queda en esas conversaciones del día a día. Lo que hacemos es entrenar a los ejecutivos para sacarlas, y en esa información de repente está entrar en una confrontación, entrar en una discusión, porque hoy necesitamos culturas que sean capaces, ¿no? Nos dice una autora que me gusta mucho, que es Kim Scott, trabaja ya con el tema de franqueza radical, y te ayuda en su libro a entender, y utilizamos esa referencia para entender cómo a veces entrar en esa confrontación, entrar en esa discusión, ayuda a los equipos a fortalecer no solamente la relación, sino también encaminarlos a acelerar un poco más el resultado. Entonces trabajamos en ayudar a los equipos a que de repente voltean y dicen, oye, y está bien que tengamos esa confrontación, y les digo, vamos a tenerla. En este caso estoy yo como mediador, pero necesito que te la tengamos, y alcanzan a ver que hay esa sensación, incluso yo les digo hasta salud mental, de decir, ya pudimos decir lo que estábamos pensando. Claro. Sí. Y siempre me dicen, oye, tú dices que esto nos pasa también en lo personal, ¿no? Nos dicen las relaciones que tenemos con los demás, me pasa que siempre me dicen, me acuerdo de ti porque siempre te tengo aquí en la columna izquierda de decir, esto no lo estoy diciendo a mi pareja, a mis papás, a las personas con las que estoy negociando. Y les digo, eso es trascendental, ¿no? Porque al final lo que estamos buscando, el nuevo liderazgo, es fortalecer la relación con el otro. Y le digo, y tú como líder debes de tener al lado a personas que sean capaces de confrontarte, de decirte lo que están pensando, de entrar en discusión, y ahí se vuelve rica la relación en el proceso de encaminarnos a los resultados. De decir lo que estamos pensando, porque no solamente la parte laboral, yo creo que muchas veces en esta cultura en la que nos encontramos, por temor a, nos quedamos callados, ¿no? Y entonces, no, para no confrontar, para no entrar en discusión, entonces mejor lo que diga mi pareja, no, mejor lo que digan mis papás, no, mejor lo que diga el jefe. Entonces estamos acostumbrados a callarnos y a no decir y no expresar, y eso se va haciendo una olla express, ¿no? Y si no lo comunicamos correctamente y no vamos transmitiendo esa información, pues pueden ocasionar problemas muy fuertes en la comunicación. Y eso es lo central que buscamos acelerar en las empresas, ¿no? Me toca ver, como te decía, líderes y equipos con toda la intención de sumar a la organización, y que el punto central por lo que no pueden hacerlo es porque no logran generar esa relación que requieren con el otro, ese vínculo. Hoy las organizaciones tienen una ventaja porque siempre van un paso adelante, a diferencia de los elementos gubernamentales o de los elementos que están fuera del ámbito organizacional. Y hoy las organizaciones entienden que una de las principales cosas que el líder debe desarrollar es un vínculo realmente con la otra persona. Y ese vínculo tiene que ser a través de esa parte de la comunicación, ¿no? Es decir, soy capaz de tener esas conversaciones a veces difíciles, que me van a ayudar a fortalecer también la confianza y la relación. Entonces, estamos en eso, y es algo cultural. Siempre les pido que rastreen. Yo así lo rastré porque yo lo viví, vengo de una familia, y al platicar con muchas personas vemos que la cultura es así, de una familia en el tema de no le contestes a tus mayores, si eres pequeño no puedes entrar en ciertas pláticas, o tenemos el estigma que decimos, siempre platicamos en las clases, en México tenemos el estigma de no podemos platicar ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Ni de política. Y les digo, no es que no lo podamos, no es que no lo debamos de platicar, no sabemos conversarlo. Exactamente. No sabemos, cuando alguien tiene un punto de vista diferente, escucharlo o entenderlo, ¿no? Sí, entran los apasionamientos, ¿no? O entra en muchas personas el querer buscar tener la razón, ¿no? Y eso también es un tema generacional. Y quizá en este momento, en la etapa en la que nos encontramos, pues estamos más abiertos y más ávidos de información y de querer cambiar realmente nuestras metodologías de comunicación, no solamente en la empresa, sino también en la parte personal, como lo estabas conversando. Y en ese sentido, Toño, como empresa, ¿cuáles serían las principales ventajas que pueda obtener un ejecutivo o una organización al momento de decir, bueno, vamos a darle por esta parte de la inteligencia conversacional? Mira, dentro de las ventajas o principales ventajas está
ayudar al ejecutivo o ayudar a la persona a fortalecer, ¿no?, digamos, ese músculo de habilidades complementarias que le van a ayudar a generar esa sinergia en el proceso de trabajo. Nosotros decimos algo en la comunicación, decimos, las relaciones que buscamos de alto desempeño se basan en la calidad conversacional que tenemos con los demás. Claro. ¿Qué quiere decir? Si yo evalúo la relación contigo como líder, como Alejandro, como líder, tengo que evaluar qué tan buenos somos para generar esa comunicación, ¿no? Por ejemplo, qué tan buenos somos para generar acuerdos, para dar cumplimiento y seguimiento a esos acuerdos, qué tan buenos somos para escuchar la perspectiva del otro, qué tan buenos somos para generar o favorecer los conflictos que se generan en esto, en la relación que tenemos tú y yo. Cuando lo trasladamos a la parte de los proyectos o los resultados, el puente es esa comunicación. Entonces, una ventaja que se tiene cuando empezamos a trabajar con esto directamente es que fluyen o favorecen esas conversaciones. En el diagnóstico hay una pregunta que hacemos y decimos, ¿qué tanto llegamos a la conclusión que cuando algo no sucede, cuando un compromiso no se cumple, cuando no se logra el resultado, qué tanto ocupamos este concepto de es que no hubo buena comunicación o faltó comunicación? Si eso pasa, les digo a las empresas, siempre hay comunicación, la comunicación está ahí, más bien vamos a fortalecer esas herramientas. Entonces, lo que ven las empresas o los líderes de forma inmediata es en la relación del día a día ya hay elementos comportamentales. Por ejemplo, un ejercicio que siempre le pongo a las personas hablando de este ejemplo que te decía del líder que en la junta trae a alguien y le dice, a ver, ¿qué entendiste? Y se da cuenta que no entendió nada. El primer ejercicio lo ven directamente, ¿no? Le pongo a los ejecutivos cuando doy seguimiento personal, le digo, pide a tu equipo, cuando estás en la junta virtual, le digo, pide a tu equipo, a uno sin evidenciarlo, es así como de, oye, Alex, antes de que cerremos la sesión, ayúdanos a resumir cuáles son las principales tareas, cuáles son los principales compromisos que nos llevamos de esto. Cuando empiezan a hacer eso, se dan cuenta que la atención de las personas, la conversación, que cuando alguien, que es Alejandro, repite la información y no está certero, el líder tiene la oportunidad de volver a explicarlo, de volver a centrarlo, pero hasta que nos vayamos todos claros con la tarea, con el propósito, empiezan a ver que se acelera un poco ese tiempo de decir, oye, sí se cumplió el acuerdo, sí estamos logrando, no hubo una desviación en el tema de, oye, es que no te habían, cuando ya pasó el tiempo, es que no te había entendido bien qué fue lo que me pediste. Y les digo, no, ya no puede pasar eso, no tenemos tiempo para eso. Entonces, la primera ventaja es que se fortalece ese vínculo conversacional con el otro, ¿no? El que ya, de repente voy con los líderes y me dicen, ya veo que el equipo, cada que tenemos una reunión, me dice, Alex, nada más antes de irnos de la reunión, si te entendí bien, lo que me estás pidiendo que me enfoque o la tarea que me estás pidiendo es esto, ¿no? Y cuando hay esa confirmación del líder de sí, es exactamente lo que estoy pidiendo, me dicen, ya vi que Bingo, hay, ¿no? ya vi que hay esa consecución. Entonces, ahí es donde fundamentalmente trabaja la comunicación. Y es algo de ellos, ¿no? Yo como consultor, algo que me encanta ver en las personas que vamos desarrollando, es decir, Toño, ya mejoré la relación con mi líder, de repente ejecutivos que viven, incluso me ha tocado intervenir ejecutivos que viven en un estado de estrés. Sí, claro. De llevar 3 semanas de decir, no le puedo decir que no a mi líder, ¿no? O me llamó mi líder un sábado en la tarde y no le pude decir que no lo podía atender. Y yo los hago responsables de decir, oye, necesitamos diseñar una conversación con tu líder para que le puedas expresar los acuerdos o generar compromisos con él. Verlos a ellos con esa tranquilidad de decir, Toño, ya vi, era una conversación con él, ya hablé con él, ya me puse de acuerdo, había un malentendido porque él interpretó que yo pasó con esto, yo hice esto, ¿no? O ciertas barreras que nos vamos poniendo también, ¿no? O sea, es correcto. Barreras que nos vamos poniendo que impiden que exista una comunicación asertiva, como lo mencionas, ¿no? Es correcto. Entonces, es una satisfacción ver también a los ejecutivos en esa parte, incluso hoy que es tan importante el tema de la salud integral, el ver que la comunicación les permite también tener eso, ¿no? Cuando de repente doy seguimiento personal y me dicen, no sé, les hablo el lunes a ver cómo fue la conversación, me dice, Toño, no le pude decir esto, y todo el fin de semana estuve pensando en eso. Y le digo, oye, para tu salud mental hay que trabajar en esa asertividad, no puedes ir todo el fin de semana, le digo, estás lavando los trastes y estás pensando de, no le puedo decir esto a mi colaboradora, a mi líder, ¿no? Digo, también vamos trabajando en eso, y cuando lo logran, pues es interesante ver la satisfacción de decir, sí puedo ser asertivo, sí puedo mejorar la comunicación. Bienvenido a una experiencia única en City Express Plus by Marriott en Santa Fe.
City Express Plus cuenta con habitaciones que te brindan la comodidad que necesitas para tu viaje de placer o de negocios, donde puedes comenzar tu día con un delicioso desayuno incluido en tu estancia y con opciones para todos los gustos. Disfruta de sus modernas áreas comunes, ideales para relajarte, conectarte y disfrutar tu estadía. City Express Plus Santa Fe cuenta con personal que estará siempre dispuesto a hacer que tu estancia sea memorable, además de tener una ubicación ideal y estratégica en la zona. Estará cerca de todo lo que necesitas. Revisa su página web, reserva ahora y atrévete a vivir nuevas experiencias. City Express Plus, un hotel que te sorprende. Y en ese sentido, ¿cómo estos ejecutivos, cómo estos líderes pueden implementar esta metodología en las empresas, ¿no? No todas las organizaciones son grandes organizaciones como con las que colaboras y algunos somos pequeñas empresas que queremos mejorar estos canales de comunicación, claro, y tener esta inteligencia conversacional con nuestros equipos. ¿Cuáles serían estas metodologías, estos consejos para poder empezar a tener estos canales de comunicación? Primero tenemos que entender que el concepto de la organización está cambiando. Antes la organización, decíamos, éramos un conjunto de personas que estamos en un lugar con un objetivo específico para lograr un resultado. Hoy les pido a las personas en el 1 a 1, seas un emprendimiento, seas una empresa mediana, lo que tú quieras, le digo, necesitas ver a tu organización como una red conversacional. Esta red conversacional que tú haces como emprendedor tiene que empezar, por ejemplo, cuando pides a alguien ayuda en algo, cuando le pides que se comprometa a una situación, cuando empiezas a manejar la relación con el primer colaborador que empiezas a contratar. Todo tiene que ver con una red conversacional. Le digo, primero necesito que veas a tu organización con una red conversacional. En esa red conversacional, las conversaciones tienen que fluir en el sentido de que tienen que ir encaminadas a generar acuerdos y compromisos. Si esos acuerdos y compromisos se cumplen, estás ayudando a tu organización a acercarte a los resultados. Eso es lo primero que les pido que vean. A través de eso, les pido que evalúen cómo son sus conversaciones, ¿no? Siempre le digo a una persona, ¿cómo eres, por ejemplo, para decir que sí o que no a una situación? Me cuesta trabajo decir que no. Bueno, entonces hay que empezar a trabajar en ese proceso de cómo generas una conversación con alguien, cómo haces una negociación, cómo eres asertivo en una conversación cuando estás en una negociación con un cliente y de repente te sale en tu conversación interna de a eso no me puedo comprometer. ¿Cómo eres para inmediatamente decir, oye Alex, aquí tengo una duda, me está surgiendo esta inquietud de que no me puedo comprometer a eso y necesito hablarlo? Ese aspecto conversacional es empezar a entrenarse. Y es un entrenamiento que no termina jamás. Sí, claro. Porque al tener la comunicación la damos por hecho, ¿no? Siempre les digo a las personas, a los que tuvimos el privilegio de tener un aparato auditivo, ¿no? y un aparato fonador para poder oír y hablar, estos pensamos que ya es parte del día a día. Cuando hacemos consciente decimos, híjole, necesito trabajar en esa parte de la comunicación. Siempre les pido que empiecen por la escucha. La escucha es un componente bien sencillo en la comunicación, en el tema de siempre escuchar más que hablar en el proceso conversacional, y poco a poco las personas van dándose cuenta que esta parte conversacional no solamente, hoy que tratamos de ver a los líderes no solamente desde su posición, sino también integral como persona, que es un 360, ¿no? Les digo, esto que te pasa, que no puedes ser asertivo con tu equipo, te pasa directamente con otras áreas, ¿no? En las relaciones personales. En las relaciones personales. Entonces, es empezar por ahí, reconocer que hoy el éxito del emprendimiento que estamos teniendo, de la empresa que estoy generando, tiene que ver a través de conversaciones, ¿no? Entre mejor o tengo una forma de mejorar esas conversaciones, voy a generar mejores relaciones con los demás. Ese es el punto crítico, ¿no? Estás hablando mucho de esta parte de la conversación, la asertividad, cómo generar estos vínculos y cómo generar este buen entendimiento, por llamarlo de una manera. Pero tocaste hace un momento un tema muy importante que creo que en las empresas de todo tamaño nos cuesta mucho trabajo y es de lo que más adolecemos, que es el seguimiento, ¿no? ¿Cómo hacer una buena metodología para el seguimiento? Porque a veces el error que cometemos es, oye, tú, fulanito de finanzas o el contador general, necesito que se haga esto y esto y esto. Y ya lo deslindas y crees que va a pasar por arte de magia o que van a tener ese mismo grado de involucramiento. ¿Cómo hacer para que realmente se lleve a cabo a buen puerto esa tarea y esa labor que muchas veces como ejecutivos, como directivos o como dueños de negocios no tenemos esa capacidad del seguimiento? Mira,
si pudiera, si te digo las conversaciones que son centrales en el liderazgo, una de ellas es cómo compartes con otros tu visión o clarificas los objetivos con las personas. Cuando yo trabajo con algún líder que me dice, Toño, la sensación es que el equipo no entiende la visión que estoy transmitiendo, tiene que ver por, no existen esas conversaciones cruciales, son muy superficiales. Hablas el caso del área de contabilidad, ¿no? Que cuando el líder se siente que hay una desvinculación o no hay un vínculo en ese sentido, la parte del seguimiento es primero entender cómo ve tu organización el otro, ¿no? El decir, oye, tú eres el área de contable, quiero que me digas, como líder estoy en un proceso más de escucha, ¿no? Quiero que me digas qué entiendes de este proyecto, claro, cómo lo ves, cuál es, espérate, no te he preguntado, Alejandro, cuál es tu expectativa con relación a trabajar en esta empresa, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste estar en esta carrera? Cuando los pongo a conversar en ámbitos más sistémicos, empezamos a hacer ese vínculo de que cuando la otra persona me dice, ¿sabes qué? Tu proyecto lo entiendo de esta forma, ahí es donde puedo hacer esa adecuación, de decir, no va por ahí. Mi proyecto está encaminado en lograr esto, ¿no? En enfocarme en esto. Esa alineación de los objetivos es central antes de dar el seguimiento. A veces las personas me dicen, es que necesitamos crear procesos. Le digo, sí, los procesos son importantes, pero a veces ese proceso puede estar ocultando que no hay esa relación conversacional con el otro. Ese acercamiento. Exacto, el proceso ahí está, ¿no? Y te dice, va de A a punto C. Pero hay muchas conversaciones para que ese proceso se dé. Entonces, si primero no clarificas ese objetivo con el otro, de decir cómo vemos la organización, en qué te gustaría centrar tu trabajo, ¿no? O cuál es la aportación que puedes hacer a esta organización, pero que sea el otro el que lo desarrolla, el que propone. Eso a los líderes, cuando lo logran hacer, y que no solamente yo les digo que entran en su propio discurso, ¿no? Que les digo cuántas veces has estado con el equipo y les has repetido la misión, la visión, y no la entiendes, ¿no? Necesitamos generar esas conversaciones para ver cómo el otro entiende tu organización. Claro. Y cuando eso pasa, los procesos ya son un complemento para darle estructura a eso que estás buscando, ¿no? En ese sentido. Y en ese aspecto, la inteligencia conversacional, cuando logramos desarrollar estas habilidades en la parte laboral, sin duda, como lo mencionaste un poco, pues nos va a ayudar y va a repercutir en nuestra vida personal. ¿Tú qué consideras que son los elementos más relevantes de la inteligencia conversacional en nuestro día a día? Mira, a mí me impactó mucho esto porque al final de cuentas quien más lo ocupa soy yo, en el sentido de ver, siempre le pido a los facilitadores que estamos desarrollando el sentido de coherencia, ¿no? Que nosotros estemos ocupando estas herramientas para ponerlas en práctica. Claro. A mí lo que me ha permitido es que, y lo diré como en el caso cuando estás emprendiendo un proyecto, ¿no? En mi caso como freelancer para trabajar con diferentes empresas, lo más rico de tener esta conciencia conversacional es, por ejemplo, saber a qué te puedes comprometer y a qué no te puedes comprometer. Correcto. Cuando estás aprendiendo, de repente quieres decir así a todo, ¿no? Me invitan a esto, sí, ahora hago este proyecto, sí. Y de repente no te das cuenta que eso tiene una responsabilidad conversacional, tu palabra tiene una responsabilidad conversacional. Y llega un momento en el que si no cumples y no te das cuenta de eso, estás generando un entorno de bajo nivel de confianza, que a veces incluso cuando yo te digo, oye, puedes venir a la entrevista y no cumplo con eso ya está generando un impacto de confianza. A mí lo que más me ha ayudado es en el aspecto personal, es saber en las relaciones, incluso con mi familia, con mi pareja, tener esta conversación real y confrontativa de decir, a esto sí me puedo comprometer, a esto no me puedo comprometer, esto excede mis expectativas o no veo las cosas como tú las ves, necesito conversar para clarificarlas. Eso ha ayudado porque, por ejemplo, para decirte con la relación con mis padres, ¿no? Vengo de una familia que, y no solamente coincide con la mía, que no conversábamos las cosas, ¿no? Correcto. Que de repente era así como de, no vamos a conversar o mejor no digas nada. Es esto y así es. Esto así es. Y cuando he abierto ese nivel conversacional me siento tranquilo de sentarme con mi papá y decirle, oye, no estoy de acuerdo con esto, te lo tengo que decir, no me puedo comprometer a esto que me estás pidiendo, me siento molesto con esta situación, ¿no? En ese sentido, ha sido una sensación padre también poder vivir estas competencias, ¿no? Por ejemplo, conversar con los demás y sentir que tengo una red de apoyo que me da esa retroalimentación y me dice, oye, Toño, aquí no me gustó cómo me respondiste, no me gustó, ¿no? Mi propia asistente me dice, Toño, aquí
no estoy de acuerdo contigo y no lo voy a hacer, ¿no? Y eso así de, a ver, ¿cómo? Hay que negociarlo, ¿no? Vamos a negociarlo, vamos a ver. Sentir esa sensación de que tengo esa red de apoyo también que me da retroalimentación, que me desafía, ¿no? Y que cuando me da retroalimentación, yo les digo a los ejecutivos, duele, ¿no? Te sobas el ego, porque es así como de, híjole, sí, no me había dado cuenta que la decisión que estoy tomando está afectando a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablas de las relaciones, la inteligencia comercial, cuando también lo veo, ¿no? Una persona que me dice, Toño, ya tuve la conversación, ¿no? Ya me atreví a tener esa conversación que no había tenido en 5 años y ya logré generar un acuerdo, logré generar un compromiso. Es ahí donde digo, bueno, es la prueba total de que esa conciencia conversacional nos ayuda a fortalecer las relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo consideras tú que el tener una buena inteligencia conversacional o tener estos elementos para poder generar las bases para una conversación inteligente y clara y generar los canales correctos y adecuados, nos puede ayudar en el liderazgo, en tener un liderazgo exitoso? Pues mira, yo te diría, y te regresaría a la pregunta porque ahora también me gustaría escucharte, es, ahora que has estado tú también en esta formación o que has escuchado un poco el impacto que tiene el liderazgo, más allá también de contestarte sería, en tu caso, ¿cómo lo has vivido, ¿no? Porque seguramente en esta formación has hecho varios insights interesantes de cómo ha fortalecido la relación con tu equipo. Entonces yo te voy a regresar la pregunta porque es así. ¿Tú qué has visto en relación a qué ha cambiado en esas conversaciones? Sí, sin duda cuando nosotros como líderes, ya sea de una organización o de puestos ejecutivos o de nuestros propios negocios, tenemos la apertura para poder entender el contexto en el que nos encontramos, entender la situación de cada uno de los miembros del equipo, pero también abrimos los canales de comunicación. Nos podemos sorprender, y lo decías al inicio de la conversación, porque muchas veces nuestros mismos miembros del equipo no se sienten con la libertad de decir hacia dónde vamos o hacia dónde van ellos como un ente independiente dentro de la organización. Y muchas veces cuando abrimos estos canales de comunicación claros y efectivos y le damos pie a los miembros del equipo a que digan, oye, sí está bien lo que tú dices, pero yo creo que el camino no es hacia A, sino es más hacia D, pues a veces nos podemos sorprender, pero si tenemos las antenitas abiertas, pues puede haber mucho de razón en decir, oye, a ver, ¿por qué lo dices? ¿Por qué D y no A? No porque taca, ¿y en qué te basas en esto, no? Y como tú lo mencionabas en un inicio, es cuando nos damos la oportunidad de explorar con nuestros miembros del equipo, de que nos digan cómo ven ellos las cosas, nos podemos sorprender. Y si me permites, la experiencia que les das a ellos es una sensación de terminar la jornada laboral, de decir, oye, me escuchó, ¿no? Por lo menos todavía me cuesta trabajo tener esa conversación porque es el líder, pero por lo menos me escuchó, generamos un acuerdo. O ya lo dije. Asumí una responsabilidad porque incluso cuando tú le dices, oye, a ver, yo pienso que era por A, pero voy a confiar en que nos vayamos por B, el otro asume una responsabilidad ahí de decir, híjole, tengo que hacer que se cumpla o que suceda. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que me das, si lo veo desde consultores, la conversación está cambiando, ¿no? La conversación antes hubiera sido, a ver, no te estoy preguntando, va por aquí. Y a veces, si les digo a los líderes, a veces sí, porque te estoy diciendo porque tengo la expertise, pero hay veces que no. Así de ambiguo es la comunicación. Hay veces que sí necesito decir, ¿sabes qué? Esto que me estás diciendo no lo había visto, ¿no? Pero digo, si tu equipo no es capaz de poder hacerte esas pausas y darte esa información, vas a estar cargando con toda esa responsabilidad y no vas a poder tener un equipo autogestionado. Incluso en empresas más grandes que me toca trabajar, lo que buscamos impactar es en el indicador de retención de personas. Y esto es fundamental, o sea, que tengas una persona que diga, tengo un líder que me permite decir lo que estoy pensando, que me permite entrar en una confrontación con él, darle retroalimentación o tener una retroalimentación asertiva. La experiencia del colaborador cambia totalmente. Dice, oye, pues decimos esta frase tan trillada de que las empresas le renuncian a los líderes y no a las organizaciones, ¿no? Sí. Entonces ahí en esa relación que estoy creando con el otro, y siempre les aclaro y les digo, cuando yo hablo de buena relación, no es que nos llevemos de piquete de ombligo, claro, como decimos, no, que tú estés tranquilo, yo como colaborador, de que tengo un líder que en el momento va a decir de manera asertiva, Toño,
este comportamiento no va con la visión que tenemos en la empresa, te lo tengo que decir en tiempo y forma, no me espero, ¿no? De repente cuando me toca intervenir en situaciones, les ayudo a rastrear, les digo, esto empezó desde el primer comportamiento que observaste, que no fuiste capaz de ser asertivo o de decir lo que estabas pensando y que ahora ha escalado a una crisis, ¿no? Entonces, y fíjate que es muy relevante o muy importante la parte de que entendamos el nuevo rol de las nuevas organizaciones. O sea, estos emprendimientos, estas startups o estos pequeños negocios, las pymes, el rol que estamos jugando en nuestro entorno social, pero también que nosotros como jefes entendamos que las cosas no son como antes. O sea, que ahorita hay más información, hay más interés o incluso apatía, ¿no? en algunos miembros de la organización o en la gente en general, y que tenemos que cambiar como empresas y como líderes para que esto sea más dinámico y sea diferente, ¿no? El escuchar, el buscar que las personas compartan desde su visión y su expertise las cosas es súper enriquecedor. Y yo lo que siempre le digo al equipo de trabajo, le digo, a ver, yo lo que busco son personas más inteligentes que yo, porque si seguimos haciendo las cosas como yo quiero, vamos a seguir cometiendo los mismos errores siempre, porque existe una ceguera de taller. Entonces es cómo hacer que tú como experto que veniste a esta empresa digas lo que tú ves de bueno y malo y cómo podemos llevar a la empresa hacia otro puerto diferente del que el líder lo trae en ese momento. Claro. Y para ello, pues como lo hemos mencionado en esta entrevista, pues hay que estar abiertos a el diálogo y a escuchar a... Y ponerte un ejemplo, esa visión que tú tienes, ¿no? De decir, necesito a personas que estén mucho más preparadas que yo. La única evidencia que vas a tener que eso sucede es cuando ves a ese equipo desafiándote, claro, haciéndote preguntas, dándote retroalimentación en el sentido de, oye, déjame ir por este camino, confía en esto, ¿no? Si no sucede, no estás viviendo esa visión a través del comportamiento que están teniendo ellos hacia ti. ¿Y sabes qué? Y tomando decisiones. Porque a veces yo creo que el rol más difícil, el rol que nos cuesta más trabajo como líderes es a dejar de tomar decisiones. Decimos que las queremos dejar de tomar, pero cuando alguien más las toma, qué difícil es el respaldar. A ver, sí, ¿y por qué tomaste esta decisión? Y como lo mencionabas, ¿no? O sea, darles esa certeza, ese acompañamiento de que si no fue la mejor decisión es ¿por qué la tomaste en ese momento o qué te orilló a tomar esa decisión? O sea, el entender y no juzgar, porque si juzgamos como líderes, estamos cortando esa intención de querer hacer las cosas de manera diferente. Y más que no juzgar, te lo diría, es sí compartirle al otro cómo lo estoy observando, ¿no? Es como de, oye, confío en que tome esta decisión, pero primero escúchame para compartirte cómo lo estoy viendo yo, ¿no? O cuáles son esos riesgos o sesgos que puedo ver que está teniendo la decisión que vas a tomar, ¿no? Abrimos esa conversación que yo le llamo como conversaciones difíciles, pero que tenemos que tener para compartir o alinear ese punto de vista, ¿no? Pues Toño, estamos llegando ya al final de esta entrevista. La verdad que ha sido muy enriquecedor platicar contigo y el ver las cosas desde otra óptica. Como ejecutivos, como directivos, como dueños de negocio, el hecho de llegar, de un experto como tú y que llega, oye, ¿cómo está haciendo tu nivel de conversación? ¿No? ¿Cómo está haciendo tu escucha? ¿Tú consideras que tu personal te está diciendo las cosas? A veces es caer en esos 20 que los hemos visto, pero no somos conscientes de ello, ¿no? Y creo que el rol más importante de tuyo, de personas como tú, de coach, es hacer conscientes a los liderazgos de las empresas a esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Sin duda. Es parte del propósito, ¿no? Les digo, ellos son los protagonistas siempre, las personas con las que trabajo, que solo me permitan observar un poco cómo son esas interacciones que tienen con los demás, ya puedo darles como esa información. Y el otro es ser certero, ¿no? Para que puedan tener habilidades que puedan implementar directamente en fortalecer esa parte de los resultados. Entonces, debo decir que lo que hago es muy rico, ¿no? Porque que me permitan acompañar en ese proceso a los ejecutivos y ver cómo están desarrollando esas buenas relaciones o mejorando la sinergia con los equipos, pues es una de las ganancias que también tiene este trabajo que decidí hacer a través de, no solamente con la comunicación, sino con otras herramientas que también ponemos al servicio de las empresas.
Perfecto, Toño. ¿Algo más que quieras compartirnos de la inteligencia conversacional? Nada, pues me voy muy contento porque es algo que me encanta hablar. Solamente decirle a las personas que hoy algo que se requiere es tener esa medición de cómo son las relaciones que tengo con los demás. Hoy, afortunadamente, las organizaciones están cambiando y no solamente vemos en el aspecto profesional, sino se está evaluando también el 360, que son las relaciones que tenemos fuera. Estamos en un muy gran momento organizacional para seguir fomentando ese desarrollo integral del líder o del equipo de la organización. Entonces, es un poco ponernos, como tú lo decías hace rato, en esa zona de aprendizaje y decir, hay cosas que necesito fortalecer, y la mejor calibración, siempre les digo, son las relaciones que estoy creando con el otro. Si la relación con el otro, con quien sea que estemos hablando, no es la que yo quiero, hay muchas conversaciones de por medio que seguramente no estoy teniendo o me están limitando a acercarme a tener esa relación que estoy buscando, y eso es un tema de autoconocimiento y de responsabilidad personal. Pues qué interesante el poder platicar contigo el día de hoy, poder entender estos niveles de conversación, qué es la inteligencia conversacional, cómo la vivimos en la actualidad de las empresas, que no es un tema o una materia de las grandes organizaciones, sino es un tema de cualquier tipo de empresa, pero también sobre todo de la parte personal, ¿no? Que cuando logramos, y lo acabas de mencionar, cuando logramos tener estas conversaciones efectivas, vamos a poder generar esa conexión no solamente en nuestro entorno personal, sino en nuestro entorno laboral. Y eso se va a ver y se va a transformar en mejores resultados, sin duda alguna, ¿no? Sin duda. Siempre el calibrador son los resultados, y a veces el resultado hoy ha cambiado en las organizaciones, porque el resultado no solamente está encaminado al indicador, sino también el resultado se mide por la cultura organizacional, el ambiente laboral, y eso es algo que también los líderes están aprendiendo, que sí, el indicador es algo que nos da la medida de si nos estamos acercando al resultado o no. Pero cuando hoy vemos el resultado, lo padre que también está pasando en las organizaciones es que se entiende que el resultado tiene otras aristas, otros matices que no solamente están alineadas al indicador. Estamos en ese proceso, ¿no? Las organizaciones estamos en esa transición organizacional, sobre todo en México, ¿no? Porque tenemos una cultura muy, digamos, tradicional de liderazgo, y la buena noticia es que ya se está dando, ¿no? Y los emprendimientos son prueba fehaciente de que ese proceso de liderazgo está transformándose. Pues, Toño, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Amigos, esto es una entrevista más de Empresar la Entrevista. El día de hoy platicamos con Antonio Hernández del tema de la inteligencia conversacional y todos los elementos que lo conllevan y cómo mejorar la comunicación en nuestro día a día, ¿no? Estará pasando toda la información del equipo de trabajo de Toño, de su consultoría, para que todas aquellas personas que tengan interés de poder abordar y ahondar más en este tema, pues no duden en contactarlo a través de un correo electrónico, a través de un mensaje y a través de sus redes sociales. Estaremos pasando toda su información. Si les gustó esta entrevista, les pedimos que le den like, que la compartan y que se suscriban a nuestro canal. Esto es Empresar la Entrevista, va a estar aquí pasando todas nuestras redes sociales, y los invitamos a nuestro siguiente capítulo el próximo jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias.